Bueno, retomamos la clase de anticuerpos y ahora vamos a empezar a hablar de los anticuerpos monoclonales. ¿Qué son los anticuerpos monoclonales? Son los anticuerpos que fueron producidos por un único clon de linfocitos. O sea, todos los anticuerpos van a ser iguales y todas las células que producen estos anticuerpos van a ser iguales. Al contrario de lo que ocurre con una respuesta inmune normal después de solo inocular a un animal, a una persona, que todo un conjunto de linfocitos van a reconocer a distintos epitopes de este antígeno y van a desarrollar una respuesta inmune. Entonces voy a tener muchos linfocitos, cada uno va a hacer un clon y va a generar otros linfocitos, pero cada uno de estos clones va a generar un anticuerpo distinto. En el caso de los anticuerpos monoclonales van a ser todos iguales y todos provienen de un único clon. Si nosotros podemos tomar y empezar a crecer en cultivo a uno solo de esos clones, efectivamente, y pudiéramos mantenerlo en cultivo mucho tiempo, vamos a tener una producción muy alta de anticuerpos que van a ser todos iguales. Entonces, ¿qué sabíamos? Que un linfocito maduro va a expresar en la membrana al receptor de las IgG, que va a ser igual que las inmunoglobulinas secretadas, va a ser igual que el anticuerpo, pero va a tener un dominio que lo va a dejar anclado a la membrana. Y así el linfocito va a poder reconocer si los anticuerpos que fabrica efectivamente sirven para reconocer al antígeno. Si el receptor reconoce al antígeno, esto activa al linfocito y el linfocito empieza a producir los anticuerpos que va a terminar secretando. Entonces, los anticuerpos monoclonales van a venir de un único clon, de una única célula original que fue capaz de reconocer al antígeno. Vamos a comparar ahora a los anticuerpos policlonales con los monoclonales. Los policlonales van a ser una mezcla de un montón de anticuerpos distintos que fabricaron distintos linajes o clones de linfocitos. En cambio, los monoclonales van a ser todos iguales, todos vienen de un único clon. Los policlonales tienen altas variaciones. Si nosotros hacemos distintos lotes, no van a ser iguales los anticuerpos que generamos en una inoculación de un animal que los que generamos en las inoculaciones posteriores. En cambio, en el caso de los monoclonales, siempre voy a tener el mismo anticuerpo. No va a haber variaciones. Los sueros policlonales son irrepetibles, o sea, la probabilidad de que un animal genere la misma cantidad de anticuerpos con la misma proporción de cada uno de todos los anticuerpos distintos de la mezcla es muy baja, por lo cual la fabricación de anticuerpos monoclonales no nos va a dar homogeneidad de lote. Cada animal inoculado va a hacer un título de anticuerpos que va a ser irrepetible. En el caso de los monoclonales, siempre estoy creciendo la misma célula, siempre voy a tener a los mismos anticuerpos. Para producir a los policlonales voy a tener que hacer inoculaciones en los animales, mientras que para fabricar anticuerpos monoclonales, una vez que desarrollé al clon productor, no necesito volver a inocular animales para tener un nuevo lote de producción. Los policlonales van a reconocer muchos epitopes o distintos epitopes adentro de un antígeno, mientras que los policlonales solo van a reconocer a un epitope único y nada más. La producción de los policlonales, bueno, es fácil. ¿Por qué? Bueno, porque como vimos anteriormente, ¿qué tenía que hacer? Tenía que inocular a los caballos y después obtener el suero de estos animales. En el caso de los anticuerpos monoclonales, la producción es más compleja y involucra distintos usos de cultivo de tejidos, etc. La producción de los policlonales suele ser más barata o económica. Acá estoy inoculando animales y en el otro caso tengo que desarrollar una planta farmacéutica, procesos de escalado, de purificación, todo lo que vimos en las clases anteriores. Entonces, ¿quiénes inventaron los anticuerpos monoclonales? Los anticuerpos monoclonales fueron descritos o desarrollados en el 75 por Milstein y Kohler. Ellos estaban tratando de estudiar la producción de anticuerpos
Entonces, si ellos tomaban todos los linfocitos de una muestra, que veían que cada linfocito hacía un anticuerpo distinto. Y eso les dificultaba estudiar cómo era que un linfocito generaba un tipo de anticuerpo en especial. Entonces, ellos desarrollan la técnica, pero no con los fines que hoy tenemos nosotros para usar los anticuerpos monoclonales, como terapia, como diagnóstico. Ellos desarrollan la técnica como un método de poder estudiar la producción de anticuerpos. Esto les vale el premio Nobel y en el 84 reciben el premio Nobel. El trabajo de ellos fue un cambio tanto para la industria del diagnóstico como para la industria farmacéutica y modificó a muchas partes de todo lo que es la investigación. ¿Cómo es la técnica inicial que desarrollaron Milstein y Kohler? ¿Qué era lo que hacían? Ellos tenían animales, ratones, y les daban los distintos inmunógenos. Entonces inoculaban al ratón y después tomaban a los linfocitos del ratón y los purificaban. Por otro lado, ¿qué tenían? Tenían una línea celular que era de un linfoma de un linfoma, ay, que no la vemos grande, un linfoma de células de ratón, un mieloma. Entonces, ¿qué tenía? Estas células que estaban inmortalizadas, que vivían por siempre. ¿Y qué es lo que hacían entonces? Fusionaban a las células del mieloma con los linfocitos que ya venían activados y producían distintas proteínas que reconocían el antígeno que le había sacado el ratón. Y ahí, ¿qué tenía? Tenía las células que empezaban a llamar el hibridoma. El hibridoma, ¿qué van a hacer? Van a ser los clones productores del anticuerpo, pero que ahora tienen características de una célula tumoral, por lo cual son inmortales. Y los puedo crecer todas las veces que quiera en cultivos. Entonces, ¿qué tenía que hacer después? Bueno, empezar a estudiar a cada uno de los clones del hibridoma y seleccionar al hibridoma que fabricaba el anticuerpo que mejor reconocía a mi antígeno y ahí podía expandir a este clon del hibridoma y fabricar anticuerpos monoclonales en todas las dosis que uno deseara. Entonces, vamos a repasar como en el proceso de producción tal cual lo describieron Milstein y Kohler. Teníamos que inocular a un ratón con un antígeno, después tenía que obtener los linfocitos de este ratón y los tenía que fusionar con una línea celular tumoral que era el mieloma. De ahí obtenía, después de esta fusión, a los hibridomas. Los hibridomas los cultivaba en medio selectivo para quedarme con solo las células que efectivamente se habían podido fusionar. Y tenía que empezar a crecerlos, hacer pruebas de ELISA, de los cuales levantaba muestras del medio de cultivo donde estos hibridomas se iban a estar produciendo a los distintos anticuerpos. Así seleccionaba a los mejores clones productores de anticuerpos para mi antígeno y podía empezar a amplificar esta producción a gran escala y tener una gran cantidad de anticuerpos. El mieloma es un tipo de cáncer de la médula y tiene una proliferación incontrolada de células plasmáticas. Puede cultivarse in vitro por un tiempo definido, es una célula inmortalizada, no presenta senescencia. Y las células de mieloma se usan para producir anticuerpos monoclonales de rates de ratón. La alta especificidad y la afinidad de los anticuerpos por una molécula blanco hacen que sean agentes terapéuticos importantes. ¿Por qué? Porque si yo puedo tener una molécula que reconoce específicamente un antígeno, específicamente porque voy a conocerlo exactamente, bueno, la puedo usar como un producto farmacéutico. Y ahí empezaron a desarrollarse las distintas variantes de los anticuerpos monoclonales. Los primeros que se desarrollaron eran 100% murinos. ¿Por qué? Porque la técnica que desarrollaron Milstein y Kohler
necesitábamos del mieloma. Y estos mielomas que permiten hacer este tipo de reacciones son los mielomas de ratón. No encontraron mielomas humanos que pudieran utilizar para replicar esta técnica directamente en humanos. Entonces, los primeros anticuerpos monoclonales eran 100% murinos. Eran exactamente así. Yo inoculaba al ratón con el antígeno, tenía un clon del linfocito de ratón, lo fusionaba con el mieloma y empezaban a fabricar un anticuerpo. Pero era un anticuerpo de ratón. Entonces, la primera generación de anticuerpos monoclonales se llaman 100% murinos, 100% de ratón, y en la nomenclatura son los que llamamos con OMAD. Después avanzamos con distintas técnicas y tratamos de modificar a estos anticuerpos que estaban siendo producidos y que eran 100% de ratón, y empezamos a agregar zonas que podíamos llamar de humano. Entonces ahí teníamos al anticuerpo quimérico. El 33% de toda la secuencia de la proteína era de ratón y el 77% restante era proteína humana. En el siguiente paso, ¿qué vemos? Bueno, vamos a hacer este proceso de eliminar a las zonas de ratón y aumentar las zonas de proteína humana, llegando al anticuerpo humanizado que tiene solo un 10% de lo que serían secuencias provenientes de ratón. Los que tienen 33% de proteína de ratón son los que en su nombre se terminan como CIMAB, ejemplo, cetuximab, y los que tienen solo un 10% de proteína murina son los que llamamos SUMAB, como por ejemplo el trastuzumab. Y después tenemos a la técnica avanza y tenemos proteínas que son 100% de secuencia típica humana. Y eso lo llamamos el anticuerpo completamente humano. ¿Cuál es la diferencia o por qué nos vimos obligados a modificar a los anticuerpos para llegar a los que sean 100% humanos? ¿Por qué? Porque las zonas que son típicas de ratón son capaces de generar respuesta inmune. Entonces, ¿qué pasa? Yo le doy a un paciente un anticuerpo 100% murino y el anticuerpo funciona en la primera vez que yo se lo aplico. Pero después el paciente va a hacer anticuerpos anti el anticuerpo de ratón. Entonces los anticuerpos del paciente van a neutralizar al anticuerpo monoclonal que le estoy poniendo. Y van a reducir drásticamente su eficacia. Para que esto no ocurra, ¿qué es lo que tenemos que usar? Bueno, tenemos que usar anticuerpos completamente humanos para reducir el potencial inmunogénico y que el paciente desarrolle anticuerpos anti-anticuerpos monoclonales. Acá vemos la nomenclatura que se usaba hasta el 2002 y hasta el 2022, porque en el 2022 la OMS redefine lo que es la nomenclatura de los anticuerpos monoclonales. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cada vez tenemos más anticuerpos monoclonales, se nos estaban acabando las variantes de palabras para poder nombrarlos, así que en el 2022 la OMS cambia estas técnicas de nomenclatura para los monoclonales y los va a empezar a llamar con sufijos que son los siguientes, por ejemplo, TUG para inmunoglobulinas que no estén modificadas, BART para inmunoglobulinas que tengan regiones constantes, que sean artificiales, que no sean ni humanas, ni murinas, ni nada, alguien que desarrolla un anticuerpo con una región constante novedosa. Los MENT, que son para fragmentos de las inmunoglobulinas, que no vamos a tener un anticuerpo completo. Y los MIG, que van a ser para anticuerpos que sean multiespecíficos, que reconozcan un anticuerpo reconoce varios epitopes en una única molécula. ¿Para qué podemos usar los anticuerpos monoclonales? Bueno, los anticuerpos monoclonales se usan como técnica de diagnóstico, permiten que las pruebas de diagnóstico sean específicas, sensibles y estandarizadas. Específicas porque reconocen un único antígeno, sensibles porque los límites de detección van a ser muy bajos, y estandarizadas porque no voy a tener las variaciones lote a lote de los anticuerpos policlonales. Acá voy a tener siempre el mismo anticuerpo. Esto nos permite estudiar y tipificar distintas cepas para favorecer el desarrollo de vacunas.
Y también se usan los anticuerpos monoclonales, como vimos, para tratar enfermedades. Muchas que son autoinmunes, también para el cáncer, y en esta última etapa vemos que cada vez hay más anticuerpos monoclonales que se usan para tratar infecciones. Entonces, bueno, puedo tratar infecciones bacterianas y virales, se pueden usar para las pruebas de diagnóstico de embarazo, para tratar enfermedades cardiovasculares, para tratar el cáncer, etc. Los procesos de producción industrial de anticuerpos monoclonales varían de las técnicas descritas inicialmente por Milstein y Kohler, pero siempre va a haber un paso en el cual voy a tener que purificarlo. Y en este caso, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que separar a los anticuerpos del resto de los productos. Pero también podría usar anticuerpos monoclonales como método de purificación. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase de purificación? Bueno, en la clase de purificación vimos que había cromatografías de afinidad que usaban anticuerpos inmovilizados en una resina para purificar anticuerpos, para purificar alguna molécula. Podía ser una proteína recombinante, que era el ejemplo que vimos en nuestra clase. Entonces, yo que tengo una columna empacada con alguna resina o fase estacionaria que tiene el anticuerpo, y en este caso es un anticuerpo antibolita verde, y me permite que todas las bolitas verdes sean retenidas en la columna, el resto de los compuestos salgan con el diluido, y después yo tengo que romper la unión antígeno-anticuerpo y purificar finalmente a la proteína que quiera hacer. Bueno, para el caso de las infecciones virales, ¿para qué se utilizan? Bueno, pueden ser para inhibir la entrada de un patógeno. Esto se puede hacer como, bueno, que el anticuerpo se una a las moléculas que van a ser responsables de reconocer el receptor. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Anticuerpos que están unidos contra proteínas virales. Estas proteínas virales están cubiertas por los anticuerpos y no van a poder entonces reconocer el receptor y no se van a poder unir. Pero podríamos hacer algo parecido, pero al revés. Podría poner anticuerpos que reconozcan el receptor y que bloqueen la posibilidad de que el virus pueda interaccionar y terminar entrando. También podríamos tener la posibilidad de que los anticuerpos se unan a los antígenos del virus, en este caso, y impidan que haya una traslocación efectiva del virus hacia el interior de la célula. El virus se une, pero no puede terminar infectando la célula. O en otros casos, que la unión de los anticuerpos al virus favorezca sistemas de endocitosis en los cuales los virus van a entrar a la célula, pero van a entrar en una vesícula que va a terminar en el endosoma, y ahí en el endosoma van a bajar el pH y todas las enzimas van a terminar degradando a los anticuerpos. Van a terminar degradando al virus. ¿En qué se usa, para qué se usan los anticuerpos monoclonales en oncología? Sabemos que las células tumorales van a producir proteínas que no son las mismas que producen el resto de las células del cuerpo. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, que los anticuerpos monoclonales puedan reconocer esos antígenos diferenciales que están expresando las células del tumor y no el resto de las células del cuerpo. Si puedo desarrollar anticuerpos que reconozcan estas proteínas específicas, puedo de alguna manera tratar de encapsular o reconocer al tumor y ahí poder empezar algún tipo de terapia distinta. ¿Cuáles son las desventajas de usar anticuerpos monoclonales en el cáncer? Muchas veces hay una activación insuficiente de las funciones inmunológicas. Puede ser que tenga un anticuerpo que reconoce a una proteína específica que se expresa en tejido cancerígeno, pero muchas veces los tumores secretan algunos otros compuestos que hacen que la respuesta inmune baje, entonces van a tener una activación insuficiente. Reconocieron
al antígeno, pero la activación es insuficiente, por lo tanto la respuesta inmune no es óptima y no puedo eliminar completamente al tumor. Otro de los obstáculos es el uso de anticuerpos murinos y eso lleva a que haya un desarrollo por parte del paciente de anticuerpos anti-ratón. Entonces, si yo no estoy usando un anticuerpo monoclonal 100% humano, es posible que después de una o dos aplicaciones el paciente despierte una respuesta inmune contra el anticuerpo de ratón y me baje la eficiencia terapéutica de mi monoclonal. Que sabemos que las células del tumor no son todas iguales y que es posible que haya una distribución heterogénea de los antígenos tumorales, ya sea en la misma célula o como el resto de todas las células. Con lo cual, tener un anticuerpo que reconoce un factor específico de tumor, si todas las células del tumor no son iguales, bajaría la eficiencia terapéutica. Los anticuerpos monoclonales están en el suero. Entonces, su actividad va a estar limitada según puedan llegar a distintos tipos de tejidos. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, muchas veces los tumores no están completamente bien irrigados y tienen un acceso correcto a todos los factores. Entonces, si el anticuerpo, que acuérdense, el anticuerpo es una molécula enorme, una proteína enorme, no puede llegar hasta el tumor, bueno, no lo va a poder atacar. Y en muchos casos no tenemos antígenos tumorales que nos permitan identificar correctamente al tumor del resto de las células del organismo, por lo cual si no tenemos una especificidad suficiente para reconocer las células tumorales, no vamos a poder tener anticuerpos monoclonales que sean eficientes. Un ejemplo de un anticuerpo monoclonal que se usa para tratar el cáncer es el trastuzumab, que es el nombre de la droga, y el nombre comercial es Herceptin. Herceptin fue desarrollada por Roche. Y Herceptin o trastuzumab, pongámosle el nombre genérico, trastuzumab es un anticuerpo que reconoce a HER2, a HER2. HER2 es una proteína que está sobreexpresada en algunos tipos de cáncer de mama. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo células de cáncer de mama que están sobreexpresando a HER2, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo tratarlas con el Herceptin. El Herceptin va a reconocer a las células del cáncer de mama, las va a poder diferenciar correctamente del resto de las células del paciente y así podría empezar a tratarlas. El tratamiento con el anticuerpo monoclonal es muchísimo menos dañino para el paciente que el tratamiento estándar de quimioterapia. Las células que entran en contacto con el Herceptin se detienen en la etapa G1 del ciclo celular y no proliferan, con lo cual si no proliferan es más fácil empezar a atacarlas. Los pacientes que están tratados con trastuzumab tienen una probabilidad menor de desarrollar recaídas durante el primer año de vida. Después del desarrollo de trastuzumab vino el desarrollo de trastuzumab DM1 y en este caso lo llaman el caballo de Troya. ¿Por qué lo llaman el caballo de Troya? Porque vamos a tener al trastuzumab que efectivamente reconocía a HER2, entonces los tipos de cáncer de mama que sobreexpresen HER2 van a poder ser tratados con trastuzumab y al trastuzumab que le hicieron, le acoplaron una droga de quimioterapia, de las drogas más potentes de quimioterapia, que es el DM1. El tema de DM1 es que DM1 tiene unos fuertes efectos adversos, entonces no suele usarse actualmente como droga de quimioterapia. Pero si yo no le doy una distribución sistémica, no le doy esta droga para que se distribuya en todo el organismo del paciente, sino que esta droga está acoplada al anticuerpo monoclonal, ¿qué es lo que pasa? Voy a poder dirigir esta droga citotóxica de quimioterapia solo a las células del
el tumor de cáncer de mama y no voy a tener los efectos adversos en el resto de las células del cuerpo. Así que esta es una variante de un anticuerpo monoclonal que está acoplado, en este caso, a una droga citotóxica. Bueno, entonces DM1 se administra y va a entregar esta carga o este delivery de droga citotóxica solo a las células que estén sobreexpresando HER2, que son las células tumorales. Los anticuerpos monoclonales empiezan a ser comerciales en el 92 y ahí empiezan a desarrollarse un montón de anticuerpos monoclonales. Acá vemos algunos de los primeros. De casi todos estos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la patente ya cayó, entonces hay un montón de biosimilares. No solamente el original está en el mercado, sino que empieza a haber biosimilares y los costos del producto empiezan a ser más bajos y estas terapias empiezan a estar disponibles para cantidades mayores de pacientes. El primero que se empezó a usar fue el Muromomab, que se usaba para evitar el rechazo en pacientes que estaban trasplantados de riñón. Pero ahí vemos que teníamos al Abcicimab, que se usa para pacientes que tengan riesgo de trombosis. El Rituxi, que se usa para tratar a linfomas. Y el Trastu, que lo veníamos viendo, el Trastuzumab, que era el que se usa para tratar a pacientes con cáncer de mama. Después teníamos al Infliximab, se usa para pacientes que tengan enfermedad de Crohn y artritis reumatoide, dos enfermedades típicas de las enfermedades autoinmunes. El Palivizumab se aplica en niños que nazcan prematuros y les otorga una protección contra el virus sincicial respiratorio, que es una enfermedad que se da típicamente en niños pequeños, pero también está en pacientes que son adultos mayores. Este anticuerpo Argentina también lo tenía y ahora, como no sé si saben, pero sí hay una vacuna contra sincicial respiratorio, así que muchos niños estarían protegidos por la vacunación de la madre durante la etapa de gestación y posiblemente no necesitarían dosis al nacimiento de palivizumab. Bueno, y ahí ven distintos ejemplos, pero ven que llega esta tabla es de los primeros anticuerpos, llega hasta el 2000, estamos en el 2025, la cantidad de anticuerpos monoclonales que se desarrollaron es enorme y hay para un montón de enfermedades, ya sean cáncer, autoinmunes y prevención de infecciones. La producción industrial de anticuerpos monoclonales difiere del modelo de Milstein y Kohler. Se van a fabricar en células CHO. En este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer construcciones que tengan a la cadena pesada y una construcción que tenga la cadena liviana. Voy a usar estas construcciones para transfectar células CHO. Voy a seleccionar una célula CHO que produzca correctamente el anticuerpo monoclonal y esta célula CHO es la que voy a crecer en los bioreactores y voy a poder fabricar al monoclonal. En Argentina, el único laboratorio que produce realmente anticuerpos monoclonales es mAbxience. El resto de las empresas o ya trae el producto directamente adentro de caja y estuche para darle al paciente o trae la droga preparada, ejemplo, trae Trastuzumab y hace los últimos pasos de formulación final y así elabora el terminado en Argentina sin producir la droga inicialmente como hacemos mAbxience. mAbxience, que es la que produce esto, usa la tecnología de single use que habíamos visto en la clase de bioreactores, o sea, usa bioreactores que son de tipo bolsa y hasta el momento tiene aprobados a dos biosimilares, uno para Rituxi y otro para Bevacizumab. Después, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos desarrollos que son los planticuerpos. ¿Qué queríamos hacer? Queremos fabricar anticuerpos en plantas. Las plantas inicialmente no fabrican anticuerpos, como el sistema inmune de las plantas no fabrica anticuerpos. Se hicieron ensayos preliminares para determinar si era factible que las plantas produjeran inmunoglobulinas. Se vio que sí, que podían producir correctamente IgGs y IgAs.
y a esto se los empezó a llamar a los planticuerpos. La idea sería tener plantas transgénicas que produzcan anticuerpos monoclonales. Y además, uno que ya está pidiendo puede pedir más, puede pedir plantas que además sean capaces de ser cosechadas varias veces al año, como el tabaco, las papas, el arroz, el trigo. Estos primeros ensayos para ver si era factible hacer anticuerpos en plantas se hicieron en el 89. Estuvo trabajando una empresa que era inicialmente esta empresa Biolex, pero después empezaron a aparecer cada vez más empresas. En los planteos de este tipo de tecnología, bueno, estaría la ventaja de inclusive hacerlos en tejidos de acumulación, como por ejemplo un tubérculo o una semilla, y que estos anticuerpos queden almacenados en estos tejidos y después podamos purificarlos. Una de las principales ventajas es que las plantas, si bien son eucariotas, sí realizan modificaciones posttraduccionales, sí van a glicosilar, pero las glicosilaciones son diferentes de las glicosilaciones humanas, así que podríamos despertar respuestas antígeno-anticuerpo, como las que vimos antes, y además las plantas no ponen ácido ciálico, con lo cual si no ponen ácido ciálico, la proteína va a tener posiblemente una carga distinta. Acuérdense que el ácido ciálico es un azúcar con carga negativa, pero además el ácido ciálico está implicado en la vida media de las glicoproteínas. Proteínas sin ácido ciálico tienen vida media más corta. Y acuérdense que los anticuerpos tienen que durar casi 3 semanas. Entonces, sacar el ácido ciálico reduce la vida media de la proteína. Si la proteína tiene una vida media más corta, voy a tener que hacer más inmunizaciones. Hasta el momento no hay planticuerpos comerciales. El desarrollo que más cerca estuvo de lograr una comercialización fue hecho por la empresa esta MAP Biopharmaceuticals y Icon, una empresa en Alemania. Y lo que hicieron fue hacer anticuerpos monoclonales en tabaco. Y ahí lo que querían hacer era hacer anticuerpos contra el virus del ébola para prevenir o usar como tratamiento en pacientes que estén infectados por ébola. ¿Qué es lo que tenían? Bueno, tenían un cóctel de 3 anticuerpos que podían unirse a las proteínas de membrana de ébola y así evitar que terminen interaccionando con los receptores y invadan a la célula. Este producto se probó en el brote de ébola que hubo entre el 2014 y el 2016. Tuvo algunos resultados bastante controvertidos. Uno de los puntos que pasó también es que en ese caso la OMS pide una cantidad enorme de lotes del planticuerpo. La empresa no llega a cumplir con el cupo de producción esperado y debido a que no en todos los pacientes tuvo una respuesta correcta, más las deficiencias en el sistema de producción, hasta ahora ni FDA ni EMA terminaron de aprobar. Después tenemos otra variante que son los nanoanticuerpos. Los nanoanticuerpos van a ser anticuerpos que van a ser muy chiquitos y por eso van a tener dimensiones nanométricas y los voy a llamar los nanobodies. Los nanobodies son anticuerpos que vienen de camellos. Los camellos generan anticuerpos, naturalmente, el anticuerpo de camello, que tiene una estructura distinta a los anticuerpos como los humanos o los de ratón. Y las zonas de variabilidad que reconocen a los antígenos son también mucho más chiquitas. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos tomar a estas zonas y usarlas directamente. Entonces, acá tenemos la comparación entre un anticuerpo de camello y un anticuerpo monoclonal. El anticuerpo monoclonal o el anticuerpo humano, ¿qué vamos a tener? Teníamos a la pesada y a la liviana, y si la tratábamos con papaína, podíamos tener a el fragmento FC y el fragmento AFAB, que era el que efectivamente reconocía al antígeno. En el caso de los camélidos voy a tener una única cadena, no voy a tener 2 cadenas,
Y en estas cadenas, la zona de reconocimiento del antígeno es un único dominio. Entonces, si yo pudiera degradar, similar a lo que habíamos hecho con la papaína, puedo degradar acá y me voy a quedar solo con este dominio que lo llamo el VHH, que es el nanobody. Esta proteína es muchísimo más chiquita. Acá vemos una estructura de cintas, cómo se vería un anticuerpo humano y cómo se ve un nanobody, un VHH. Y estas zonas, además, estos VHH no están glicosilados, por lo cual tengo la ventaja de que los voy a producir directamente, los puedo producir en bacterias si no están glicosilados. Son muy chiquitos, el costo de producción, como lo voy a hacer en bacterias, es más bajo. También son fáciles de purificar. Estas moléculas chiquitas van a ser resistentes a la temperatura y van a ser resistentes también a pHs ácidos. Esto me permitiría que si resiste pHs ácidos, yo pueda hacer productos que sean de forma oral. Yo le doy este anticuerpo monoclonal de camélido al paciente y el paciente lo toma por la vía oral y esto podría directamente llegar a las células y hacer su efecto. Así que podríamos generar píldoras o comprimidos para tratar enfermedades como inflamación intestinal, cáncer colorectal, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la desventaja? Hasta ahora no encontramos modelos que se parezcan entre el preclínico y el resultado clínico. Hay muchos nanobodies que funcionan muy bien durante el ensayo preclínico en ratones y cuando lo pasamos al ensayo clínico en humanos, los resultados no son lo que esperábamos. Además, tienen vidas cortas, tienen vidas medias muchísimo más cortas, por lo cual si dura poco tiempo en sangre voy a tener que hacer aplicaciones frecuentes y existe una probabilidad baja de desarrollar anticuerpos de camello, de camélido. El primer nanobody con usos comerciales se aprobó en el 2019 por FDA y era un anticuerpo que servía para tratar la trombocitopenia trombótica púrpura, que es un trastorno de la coagulación. El producto es comercializado por la empresa Sanofi y fue el priunito. Hasta ahora se esperaba que iba a aparecer muchísimos más nanobodies. Hay algunos más aprobados, pero no es que hemos sido colonizados por los nanobodies. En Argentina hay varias líneas de investigación para desarrollar nanobodies. Algunas de estas incluso ya llegaron a patentarse. Ahí vemos en el 2019 un grupo de investigación en Argentina que gana un premio que otorga una organización internacional de patentes por este producto. Y ellos estaban haciendo un anticuerpo para prevenir diarreas. También se desarrollaron nanobodies durante la pandemia para ver si podíamos de alguna manera lograr anticuerpos para evitar las infecciones por COVID. Ninguno llegó a fases comerciales. Bueno, y esto sería todo por la clase de anticuerpos. Nos vemos en una próxima clase. Creo que para los del módulo de farmacotecnia, esta sería la última clase, pero bueno, fue un gusto haber dado este módulo de introducción a la biotecnología farmacéutica.